Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en un horario distinto, de verdad, apreciamos muchísimo a todas las personas que pueden estar conectadas y hoy hablaremos de un tema que de verdad con el que todos estamos bastante involucrados, sobre la comunicación y reputación en la era de las fake news. Creo que durante toda esta temporada nos hemos cruzado a veces con noticias que hemos tenido que realmente confirmar si son verdaderas o no. Y en el ámbito corporativo realmente ver cómo han afectado nuestro comportamiento diario. Para eso hemos invitado a una docente de nuestra maestría y de nuestros programas de especialización, Jerusalén Hernández. Jerusalén es directora de Sostenibilidad, Riesgo y Gobierno Corporativo de KPMG en España. Además, ella es máster en comunicación de las organizaciones de la Universidad Complutense de Madrid. Sin más, por favor, queríamos invitarlos a participar de manera activa. Usen el botón de preguntas para poder luego transmitirse a Jerusalén. Jerusalén, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí de nuevo en esta universidad que, como sabéis, me encanta. Muchas gracias por la invitación bueno, muchas gracias a todos por la presencia en esta sesión. Vamos a hablar de este tema que entiendo que es relevante también para todos vosotros y para el trabajo que realizáis y vamos a tratar de hacerlo con unas claves sobre todo. No podemos en este tiempo abordar toda la materia con la profundidad que probablemente amerita, pero sí vamos a ver por lo menos algunas de las claves. Voy a compartir mi pantalla para compartir con todos vosotros mi presentación y haremos una ronda de preguntas más o menos en la mitad de la presentación, pero por favor, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, podéis ir haciéndola en el espacio Q&A que veis debajo en vuestra barrita de actividades. Ahí vais a ver Q&A con unos globitos de comentario. Podéis, por favor, hacer las preguntas ahí en el momento en el que queráis abordarlas. Pues bien, hablamos de comunicación y reputación en la era de las fake news. Quiero empezar simplemente con un dato que probablemente muchos de vosotros conocéis. Las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las verdaderas. Cuando hablamos de retuiteadas, son también compartidas en cualquier otra red y comentadas, generando una influencia que, como todos sabemos, después puede tener una repercusión en el comportamiento o las actitudes que los distintos grupos de interés puedan asumir respecto a nuestra compañía y generar una mejor o peor reputación de la organización que al final se convertirá en una mayor o menor confianza, tolerancia o preferencia. Pues bien, este dato es bastante ilustrativo o bastante revelador y ante todo también es bastante atemorizante si lo vemos así. En este contexto, en este entorno de arenas movedizas es donde los comunicadores y los gestores de la reputación están trabajando día a día. ¿Podemos gestionar adecuadamente nuestra reputación en este entorno de arenas tan movedizas, en este entorno de infodemia? Pues bien, quiero contar primero con vuestra opinión. Por favor, me gustaría que los que tenéis lector de código QR podáis leer este código con vuestros teléfonos móviles. Quiero haceros estas preguntas. Muy bien. Aquellos que no tengáis código QR, podéis entrar en la página web www.menti.com y pulsar el código 422832 que ahora mismo vamos a ver en la pantalla. ¿Cuánta de la información que recibes crees que es creíble? ¿Cuánta de esa información? ¿Toda? ¿Nada? ¿O entre medias cuánta? La mitad de la información, muchos de vosotros estáis diciendo, ¿qué calidad de información creéis que recibís con frecuencia? Los que no tenéis código QR, como decía, www.menti.com y el código que veis aquí, 422832. Tenemos en este momento 11 respuestas de los presentes y vamos viendo que la mayoría de vosotros estáis comentando que el 50% de la información que recibís podría no ser creíble. Otros decís que la mayoría de la información que recibís sí es creíble. Algunos incluso estáis diciendo que es muy poco creíble la información que manejamos en nuestro día a día.
Para que os vayáis familiarizando con la herramienta, mantenemos este código, menti.com 422832, pero quiero haceros adicionalmente otra pregunta, que es la siguiente. La proyecto. ¿De quién te fías más cuando recibes información corporativa de algún tipo de organización? Tenéis una escala entre el 1 no me inspira confianza o confío plenamente y una serie de opciones. Expertos técnicos de la empresa, ¿cuánto creéis que confiáis en ellos? Expertos académicos o cualquier persona como yo, o los empleados, los líderes de la empresa, los medios de comunicación, el gobierno, las redes sociales. Cada uno de estas fuentes de información podríamos llamar cómo de creíble es, cómo de confiable es para vosotros. De momento parece que los expertos, tanto los técnicos como los académicos, son los más confiables para vosotros. También los empleados de las empresas, cuando recibimos información de un empleado, parece que confiamos en ella. Cualquier persona como yo también se coloca por encima de la media en vuestras valoraciones. Los líderes de la empresa van ganando posiciones poquito a poco, tal vez se supera ya la media también en este grupo o en este informador, en este informante, pero siguen ganando los expertos. Muy bien, esperamos a que haya algún voto más para poder hacer una compilación de esta información. Muy bien, aquí vemos que expertos académicos, expertos técnicos de la empresa al mismo nivel que cualquier persona como yo y muy cerquita los empleados. Por detrás quedarían los líderes de la empresa y muy por detrás medios de comunicación, los gobiernos y las redes sociales. Esa es vuestra opinión. Estas son las opiniones que tenéis respecto a quiénes son más confiables. Es muy relevante esta cuestión que os estoy preguntando porque esto marca también el escenario que tenemos respecto a las fake news. Voy a proyectar de nuevo la presentación. Espero que la estéis viendo ya. Avanzamos. Pues quiero que veamos qué dicen los últimos estudios, que dicen el barómetro de confianza de Edelman, por ejemplo, que como sabéis publica cada año un informe sobre el grado de confianza. Este año también ha puesto el foco en cómo de creíbles son las noticias que recibimos a través de los distintos medios. Coincidimos mucho respecto a lo que vosotros estabais diciendo. El 57% de aquellos que fueron encuestados dicen que la información que reciben está de alguna forma contaminada con información, con fake news. El 76% dicen que reciben información falsa que además es utilizada con algún tipo de intención maliciosa, probablemente con la intención de manipular a una audiencia para conseguir algo. Fijaos que cuando se pregunta a todas estas personas que participan en este estudio, ¿de quién te fías? Muy parecido a lo que habéis respondido vosotros, nos fiamos de los expertos técnicos de la organización, de los expertos académicos, de una persona como yo y de un empleado. Luego después también están el CEO o los analistas financieros, los emprendedores, el comité de dirección o el consejo de administración, las ONGs, los periodistas y por último los gobiernos. La fuente gobierno cada vez tiene menos credibilidad, la fuente periodista también tiene cada vez menos credibilidad y dejan paso a otro tipo de expertos. Esto es muy relevante porque cuando nosotros trabajamos nuestra reputación, ¿a quién queremos conseguir como aliado? ¿A quién queremos conseguir como defensor? Pues este tipo de informaciones también nos ayudan, ¿no? Y ¿quiénes son los más fiables en los distintos entornos? Pues vemos que cuando hablamos de investigaciones o de medios tradicionales o de medios propios o de redes sociales, en los distintos mercados la
proporción de credibilidad que genera cada uno de estos tipos de medio es diferente. Pero si nos damos cuenta, de entre todos estos tipos de medio, el que menos credibilidad genera son las redes sociales, precisamente a las que más miedo tenemos, precisamente las que más ruido hacen y precisamente aquellas que a veces nos ocupan más energía tratando de contrarrestar los posibles bulos, fake news o informaciones negativas que puedan surgir sobre nuestras organizaciones. Finalmente hacen mucho ruido, es verdad. Todos seguimos y miramos las redes sociales con cierta frecuencia, pero eso no significa que nos creamos lo que dicen. Nos estamos creyendo más otras fuentes como las fuentes de investigación o los medios tradicionales o incluso los medios propios de las organizaciones. ¿Y qué ha pasado durante el coronavirus? No sé si alguno de vosotros se atreve a incluir en los comentarios qué creéis que ha pasado. ¿Se ha aumentado la credibilidad de las noticias? ¿Ha disminuido? ¿Creemos que hay más fake news? ¿Creemos que hay menos fake news? Me gustaría conocer si alguno se atreve, cuál es vuestra opinión al respecto. Pero vamos a ver cuáles son los resultados de estos estudios en esta época. ¿Por qué me centro también en esta época? Primero porque es el tema. No podría hablar ante un auditorio como el vuestro sin hablar del tema. Pero además porque estamos aprendiendo mucho de fake news, de infodemia, de desinformación, de noticias y de rumores y noticias perjudiciales para la reputación. Estamos aprendiendo mucho en esta época. Y fijaos, han surgido en este periodo distintas fuentes. Esta es una fuente que me gusta, es una fuente italiana, por tanto surgió también bastante al principio de la crisis COVID-19. Y lo que esta página nos iluminaba, nos permitía ver, era la relación que existía entre cómo se estaba acercando los picos más altos de la pandemia a los distintos países y el impacto que esto tenía en la credibilidad que se otorgaba a las distintas fuentes de información y el tipo de fuentes a las que se acudía a informarse. La conclusión principal es que cuando hemos visto cerca una cuestión grave que incluso puede afectar a nuestra vida o a algo que nos importa mucho, hemos cambiado nuestra forma de informarnos y hemos vuelto a los medios más fiables. Y esto hay herramientas, como digo, que demuestran cómo en todos los países ha ido sucediendo así. Cuanto más cerca teníamos la evolución hacia arriba de los picos de la pandemia, más se ha incrementado el flujo de búsquedas en las fuentes más fiables y más ha disminuido el flujo de búsquedas en las fuentes menos fiables, en los medios menos fiables. Y si lo vemos en los datos de nuevo de los estudios que se han hecho en este momento, vemos que el 74% de todos los encuestados están preocupados por la cantidad de nueva información falsa que han podido ver relacionada con el virus. Pero además el 45% afirma tener dificultades para creer en la información que le llega y el 85% ha solicitado escuchar más a los técnicos, a los expertos. Como veíamos antes, los expertos y los técnicos que son más creíbles. Creemos más a los técnicos y a los expertos, obviamente, que a los miembros del gobierno que nos cuentan las medidas que se van tomando día a día. Además, cuando hablamos de empleados, esto es un dato que he querido rescatar, que me ha parecido relevante de cara a la reputación de las organizaciones, y es cómo los empleados están acudiendo a recibir información de las distintas fuentes. Y fijaos, a la fuente a la que más estamos acudiendo a recibir información es la de nuestro empleador, incluso por encima de la información que estamos viendo que aparece en las webs del gobierno o en las webs de los sistemas de salud o en los medios tradicionales. Nos hemos fiado, nos estamos fiando durante todo este periodo de crisis sanitaria, nos estamos fiando de lo que las empresas para las que trabajamos nos están diciendo. Nos estamos fiando de su preocupación por cuidar nuestra salud. Luego, las empresas en sí no son tampoco creíbles. Cuando vienen los momentos de la verdad, sí creemos en las empresas. Nuestros empleadores se han mostrado más preparados para responder
a nuestras necesidades de información e incluso para hacer frente a las necesidades de salud que los propios gobiernos o los propios países, los propios estados. Y esto es relevante. Pero quiero pasar a contar otra cosa y es qué está pasando en este entorno de fake news. Hemos hablado ya un poco de cosas que estamos aprendiendo a lo largo de esta crisis, no quería dejar de hablar de ella, pero quiero que hablemos también en términos generales qué está pasando con las fake news. Hay una sensibilización bastante importante al respecto, también por todos aquellos canales por los cuales se están colando estas fake news y que están haciendo, primero, generar una desinformación importante, segundo, convertir en manipulables a las audiencias y tercero, ir en contra de la información fidedigna que otros informantes pueden estar publicando, como son, por ejemplo, las compañías cuando hablan de sí mismas. Las propias redes sociales están tomando medidas para poder poner freno a esta desinformación y están creando sus propias herramientas e instrumentos de análisis de la información. Todos recordáis, porque lo hemos visto y ha sido noticia en el mundo entero, cómo incluso el presidente del gobierno de los Estados Unidos ha sido cuestionado por una de las redes sociales que más utiliza. En este caso, Twitter. Sabéis que Donald Trump tiene una cuenta desde el año 2009. Es muy activo, porque tampoco tiene la confianza de los medios de comunicación tradicionales y es la forma más directa en la que puede lanzar sus mensajes. Pues bien, esos mensajes están empezando a ser cuestionados. Son mensajes, el primero de ellos, el primer mensaje que fue cuestionado en Twitter fue este que vemos aquí, cuando se estaba hablando sobre la nueva campaña de voto y de elecciones en Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos habló negativamente sobre el voto por correo. Pues bien, Twitter marcó como posible información no fidedigna este comentario e hizo estas aclaraciones que veis aquí debajo. Asociado a esto, además, unos pocos días después, esto fue el 26 de mayo, pocos días después, el 29 de mayo, 3 días después, a raíz del caso de George Floyd que todos conocemos, también hizo el presidente un comentario acerca de la violencia que se podía estar generando e incluso hizo un comentario de bien, sacaremos las armas, ¿no? En este caso, también Twitter hizo una reflexión al respecto y dijo: esto incumple las reglas relativas a glorificar la violencia. Algunos otros medios, como Facebook, por ejemplo, estaban en contra de censurar las palabras de una persona que puede ser relevante su opinión, tal y como la cuenta, y están en contra de esa censura. Pero lo que es cierto es que eso no ha caído en saco roto. Todos sabéis que este gobernante, el mismo día 26 en el que sufrió la primera censura por parte de Twitter, hizo una amenaza sobre el control que iba a asumir en las redes sociales por no dar libertad de expresión a cualquier tipo de comentario que pueda darse en este tipo de red, y además dijo incluso: lo cerraré si las tengo que cerrar, ¿no? La última de estas censuras que ha hecho Twitter a este presidente es el 19 de junio, hace muy pocos días. Donald Trump publicó un vídeo en el que aparecía un niño blanco persiguiendo a un niño de color con un mensaje debajo, como si fuese una noticia aparecida en la CNN. Sabéis que es un medio que al presidente no le gusta mucho. Pues aparecía un mensaje debajo indicando: esto es de la CNN. Ante esto se dijo: este vídeo está manipulado, puesto que esa imagen nunca ha salido en la CNN. El vídeo es interesante, os recomiendo que lo veáis. No lo voy a poner ahora porque me va a ralentizar mucho la imagen después probablemente, pero si queremos al final lo podemos ver, el tipo de mensajes que se están manipulando, ¿no? Twitter no dudó un segundo tampoco en decir: lo hemos eliminado porque este vídeo está manipulado. Ya tenemos una guerra abierta también contra las fake news, pero también de alguna forma vinculando a personajes públicos de interés que generan este tipo de polémica. Incluso las administraciones públicas también están contraatacando, estas administraciones públicas están tomando medidas para ver cómo podemos luchar contra las fake news que puedan surgir, ¿no?
Por ejemplo, este Josep Borrell es vicepresidente de la Comisión Europea y dice: en estos tiempos la desinformación nos puede matar, tenemos que proteger a los ciudadanos concienciándolos de la información falsa que circula. En el mundo impulsado por la tecnología, los guerreros empuñan teclados en lugar de espadas, decimos, y las operaciones de influencia y campañas de desinformación constituyen un arma reconocida de los agentes estatales y no estatales. Pues bien, la Unión Europea ha hecho también una declaración sobre cuál es su posición ante las fake news, ha hecho un plan de acción para luchar contra las fake news y ha incorporado herramientas para poder hacer la identificación de toda aquella información que pueda ser falsa, ¿no? Es decir, se están movilizando las redes, se están movilizando las administraciones, tenemos un debate sobre la libertad de expresión, pero esto lo que significa es que no estamos ajenos, no estamos al margen de lo que puede pasar con las fake news. Estamos ahora más protegidos de lo que estábamos antes. Importante también cómo detectar las noticias falsas. Esto nos sirve no solamente para detectar aquello que puede estar diciéndose de nuestras compañías que pueda ser falso, sino también y sobre todo para poder contrarrestar este tipo de noticias de alguna forma con un estilo que pueda diferir de esta forma de manipular o de esta forma de mentir, ¿no? Bueno, fake news es un término que usamos, no deja de ser aquella información que no es veraz, ¿no? Pues bien, la primera de las características de este tipo de noticias es que su intención es manipular. Con esa intención lo que se crea es sobre todo indignación, crispación, polarización. No se pretende que hacer una evaluación racional sobre algo en lo que pueda haber varias posturas. Lo que se pretende es exacerbar la postura radical de alguien de forma que le invite a compartirlo y además con cierta agresividad, ¿no? Lo que buscan es sobre todo tener más visualizaciones y tener más momentos de compartir. Además, el origen suele estar, lo sabemos, en webs poco conocidas, que pretenden hacerse pasar por medios o por canales que son legítimos, que son fiables. Si no conocemos de dónde proviene, si no conocemos quién está detrás y si al buscarlo no los encontramos, debemos desconfiar. Esto significa, por el contrario, que cuando nosotros emitamos información, es importante que se vea en todo momento quién es quien está haciendo esta declaración, ¿no? Además, estas noticias falsas presentan el contenido sin citar ningún elemento normalmente. Ni se citan las personas, ni se cita la fuente, ni se citan los datos, ni se citan avales oficiales. Por lo tanto, siempre que veamos algo que además nos crispa, desconfiemos si no existe una fuente fiable a la que acudir sobre los detalles, sobre los datos o sobre la información que se está aportando. Los audios, los vídeos, toda la información audiovisual tiene más poder que las palabras. Son más reales, aparecen personas, parece que se está haciendo como con un punto de objetividad mayor, pero ojo, porque también se pueden manipular, también se pueden utilizar para manipular nuestras emociones o para manipular nuestras ideologías. Aquí además en estos vídeos o en estas declaraciones avaladas por alguien que no sabemos quién es y que no es muy fiable, pero seguramente le vamos a dar credibilidad si vemos que lo están haciendo con emoción, ¿no? Pues bien, no nos dejemos engañar por esas emociones. Y por último, manipular o crear información falsa es fácil cuando lo podemos capturar y manipular, transformar esas informaciones que podemos capturar fácilmente en nuestras pantallas, tanto de los teléfonos como de los ordenadores, y después divulgarlas, ¿no? Tengamos todo esto en cuenta a la hora de generar nuestra propia información corporativa. Quisiera hacer aquí un pequeño recopilatorio y poder también responder vuestras preguntas sobre esta primera reflexión antes de continuar con la siguiente fase de la presentación, que van a ser las 6 recomendaciones que tengo para vosotros para poder combatir las fake news desde el punto de vista corporativo. Y bueno, doy paso a la pregunta que nos dejaron. Dice, en nuestro país, incluso algunos médicos han inducido también a desinformar con supuestas curas al virus. Como empresa, ¿una buena acción sería informar a los empleados sobre las fuentes confiables a seguir?
Pero sí, respondiendo a la pregunta, y esto es algo que hemos visto hacer a las compañías de muchos sectores. Hacer un repertorio o un catálogo de la información más fiable, de las fuentes de información más fiables y más actuales, y con esto ofrecer la información fiable a sus empleados en primer lugar, pero también a otros grupos de interés en segundo lugar, también a sus cadenas de suministro, sus proveedores e incluso, aprovechando que ellos ya están haciendo este trabajo, ponerlo a disposición de la sociedad. Es una muy buena práctica porque efectivamente en ocasiones incluso hemos visto líderes de los gobiernos o líderes reconocidos por algunas otras cosas decir algo que realmente puede ser escandaloso, ¿no? O sea, esto lo hemos escuchado y es importante que vayamos siempre a las fuentes más fiables. Las fuentes más fiables que pueden ser, como decíamos antes, estos expertos técnicos. Estos expertos técnicos tienen normalmente lugares donde publican información que actualizan con frecuencia. Si las compañías consiguen tener estos repositorios, también ganan credibilidad. Interesante. Esa es la única pregunta que nos han dejado al momento, así que total libertad para continuar el segundo bloque de la exposición. ¿Qué 6 ideas o qué 6 prácticas podríamos hacer para luchar contra las fake news? ¿Qué podríamos hacer como compañías para poder asegurar que de alguna manera estamos enfrentando estas fake news que nos hacen tener que construir nuestra reputación en arenas movedizas? Son estas 6: comprender, comunicar, cooperar, transparencia, libertad de expresión y empoderar y sensibilizar. Vamos a ir viendo algún detalle de una por una. Comprender. Es muy importante que sepamos diferenciar aquello que es ilegal con aquello que es pernicioso. Cuestiones que son verdaderamente un ilícito que se está cometiendo y que a lo mejor también nos puede llevar a tomar acciones legales, a aquellos comentarios que son negativos y que generan un daño, pero que no son ilícitos, que no son ilegales. Esas fronteras en ocasiones no son tan claras. Entre el contenido falso y el contenido engañoso a veces no es tan claro. En cualquier caso, siempre puede estar siendo deliberado. Puede ser información errónea que conlleva un comportamiento o una actitud negativa de aquellos públicos que lo escuchen. Por eso sí es importante calibrar el tipo de respuesta que le damos a cada uno de estos dos tipos de contenido. En unos habrá que incluso rebatir, porque pueda ser un contenido ilegal y podríamos rebatirlo de una forma también vinculada a lo legal, y por el otro lado, cómo rebatimos aquel contenido que es negativo. En cualquier caso, es importante que tengamos más capacidades analíticas para poder conocer cada una de estas cosas. Comunicar. El proceso de comunicar es importante, es relevante. ¿Cuál es ese journey? ¿Qué recorrido tenemos que hacer en esta forma de comunicar que tenga en cuenta las fake news? Pues por un lado, definir cuál es nuestra posición, qué reflexión estratégica interna vamos a hacer para saber qué posición adoptaremos en el caso en el que recibamos fake news. En algunos casos puede ser no hacer nada, dependiendo del impacto que esas informaciones puedan tener en nuestros públicos. Como decíamos antes, a veces es ruido, pero nadie se lo cree. Si nadie se lo cree, no van a tomar ningún comportamiento adverso hacia nosotros. Siempre que hablamos de reputación, lo que nos importa es generar comportamientos favorables hacia la compañía, que la percepción, que el reconocimiento que los públicos hacen de nosotros nos lleve más bien a los públicos a tomar actitudes favorables hacia la compañía. Si unas fake news solamente hacen ruido, pero no cambian el comportamiento de los públicos hacia nosotros, tal vez no tengamos que hacer nada, pero hay que definir esa posición estratégica. Después tenemos que anticiparnos. Lo que no digas tú, lo van a decir por ti. Luego, anticípate, di tú primero, incluso aquellas cosas que puedan ser controvertidas. No dejes que sean otros los que echen leña al fuego, no dejes que sean otros los que hagan leña del árbol caído. Sé tú el primero en hacer tu propia valoración y hacerla pública. Por otro lado, refutar. ¿Cuándo refutamos? ¿Cuándo no?
pero cuando lo hagamos con decisión, asumiendo también las consecuencias que supone refutar, pero cuando lo vayamos a hacer hay que hacerlo con decisión. Si lo hacemos con tibieza, lo que estamos haciendo es echarle gasolina al fuego. Vamos a generar aún más interés en aquello que se esté diciendo, pero si lo hacemos con decisión, tenemos más opciones de que sea eficaz ese contraste. Por otro lado, estrategia y diplomacia. ¿Cómo vamos a ser en las distancias largas? ¿Cómo vamos a ser en las distancias cortas? La estrategia hacia los de fuera, la diplomacia en las distancias cortas con aquellos públicos a los que podamos convertir en aliados y que de alguna manera van a hablar a favor nuestro y nos van a ayudar a contrarrestar las informaciones negativas que puedan surgir sobre nuestra organización o que puedan pretender dañar nuestra reputación. Identificar al atacante es importante. Como dice el refrán, hay que tener a los amigos cerca y a los enemigos aún más cerca. Tenemos que saber quiénes son quienes nos atacan y qué posibles intenciones pueden tener. No es cuestión solamente de crisparnos, simplemente de sentirnos amenazados, sino de saber quién y por qué. Porque así también podremos anticipar la amenaza que puede surgir de otros públicos además. Y por último, medir y desvelar qué es lo que está pasando. Registrar cuáles son esos bulos que están surgiendo sobre nosotros y medir su impacto en la reputación. Como decía antes, no todo tiene impacto en la reputación. A veces simplemente es ruido. Nosotros lo que necesitamos también saber es qué impacto ha tenido en el reconocimiento que los públicos hacen de nosotros, qué impacto ha tenido en el comportamiento o en la actitud que esos públicos van a tener sobre nosotros. ¿Y qué significa cooperar? Cooperar al final es la piedra angular en la lucha contra la desinformación, es cooperar con los medios, cooperar con las redes sociales, también con las plataformas de evaluación que van surgiendo en casi todos los entornos. Vamos a cooperar también con el sector, porque en ocasiones no es solo ataques que puedan ser para nosotros. Las fake news no solamente menoscaban la reputación de nuestra organización, a veces menoscaban la reputación de todo un sector o incluso de las empresas privadas o de otros agentes. Pues bien, también con ellos debemos cooperar para frenar la credibilidad que estas noticias negativas y falsas pueden crear en torno a nosotros. Y con los stakeholders clave. Siempre hemos hablado de la advocacy cuando hablamos de reputación. También cuando hablamos de comunicación y de gestión de stakeholders. Pues este es un buen momento también y un buen motivo para poder activar esa defensa, como si fueran los hinchas de nuestro equipo, ¿no? Tenemos que identificar bien quién necesito que sean hinchas de mi equipo, que incluso cuando las cosas vayan mal se levanten y hablen bien de mí, me den el beneficio de la duda. ¿Quién quiero convertir en portavoz de mi organización? Algunas de estas herramientas, por si queréis echarles un vistazo, son, por ejemplo, os hablaba de esta de la Unión Europea, es interesante porque desde un punto de vista más regional y muy serio, hacen las búsquedas de cuáles pueden ser las informaciones negativas y las contrarrestan. Y luego hay otra que en España está teniendo mucho recorrido que se llama Neutral. Esta es una muy buena herramienta para poder identificar, además lo hacen a diario, cuáles son las nuevas noticias que están surgiendo, ¿no? Pues cosas como lo que vemos aquí, Bill Gates ha dicho que la vacuna de la COVID cambiará permanentemente tu ADN, falso, o es falso que las candidatas a vacunas de la COVID vayan a introducir microchips. Pues bueno, todas estas cosas que estamos escuchando, que lo estamos viendo, pues son falsas, ¿no? Menciono estas dos que es probable que también hayan llegado a vuestros medios, a vuestras redes sociales o incluso en vuestros WhatsApp. Transparencia, súper relevante. La transparencia es el antídoto para prácticamente todo. La transparencia es el antídoto de la corrupción, la transparencia es el antídoto de la mala reputación, la transparencia es el antídoto ante casi cualquier cosa, también lo es para las fake news. Es verdad que luchamos con esa mención que hacía al principio. Es un 70% más probable que se compartan noticias negativas, que crispan, que son falsas, a las noticias que puedan salir de los canales de nuestra organización. Tenemos que ser conscientes de ello. Por eso tenemos que trabajar en que esta transparencia no solo salga de nuestra voz, sino también de los expertos que son más creíbles,
de las personas como los grupos de interés a los que queremos convencer o que queremos que confíen en nosotros. Pero en cualquier caso, la transparencia significa contar con datos sobre las acciones que vamos a hacer para generar contenido fidedigno y publicarlo y hacer gala de cómo nosotros trabajamos con contenido fidedigno. También qué políticas vamos a usar sobre las informaciones a stakeholders que interactúan con cierto tipo de desinformación. Si hemos evaluado bien en las fases anteriores, tendremos claro a qué públicos les está llegando más desinformación y podremos establecer políticas concretas para que esos públicos reciban también información fidedigna. Y es importante que hagamos públicas también esos protocolos o esas políticas. La colaboración con los verificadores de los datos y que seamos transparentes en cómo estamos colaborando con ellos. Esto también es un antídoto porque de alguna manera frena las posibilidades de que nos ataquen más porque saben que estamos colaborando con verificadores y, por supuesto, adherirnos a códigos de buenas prácticas, fomentar códigos de buenas prácticas con las compañías de nuestro sector o con compañías de nuestro entorno geográfico que puedan sufrir también el mismo menoscabo reputacional que nosotros con estas infodemias. Hablábamos de libertad de expresión. Lo que tenemos que tener cuidado es con esa línea. ¿Dónde está el límite entre dejar que digan lo que quieran cualquier persona? Y para eso se ha democratizado la información y la comunicación a través de la innovación en las fuentes de información y en las tecnologías de información. O también poner freno a aquellas cuestiones que se digan sobre nosotros que nos puedan hacer daño, ¿no? Lo que sí que está claro es que volvemos otra vez a tomar como ejemplo la crisis que estamos viviendo. El papel de los medios de comunicación que son independientes está jugando un rol muy importante como un servicio que salva vidas, que protege la integridad de las personas, etc. Luego, apoyémonos de estos medios de comunicación libres, de estos medios de comunicación independientes, apoyemos a los periodistas y a los informantes que son independientes, fortalezcamos los esfuerzos que tenemos que hacer para que todos estos informantes puedan trabajar en libertad y puedan acompañar nuestros esfuerzos en liberarnos de las noticias perniciosas, ¿no? Y por último, empoderar y sensibilizar. Y esto es una tarea que muchos hacéis ya en vuestros negocios con otros temas. Pienso, por ejemplo, en el sector financiero, pienso en el sector asegurador, pienso en el sector de la energía. ¿Cuántas veces dedicáis tiempo a mostrar a los públicos y a los stakeholders en qué consiste vuestro valor, qué significa vuestro sector, cómo vincular o cómo enseñar a utilizar vuestro sector a estos públicos? Pues bien, también necesitamos educar y sensibilizar a nuestros públicos para reconocer las noticias negativas y las que no lo son. Antes hemos dicho, un porcentaje elevadísimo de personas en el mundo cree que las informaciones que le llegan son negativas o hay una gran cantidad de informaciones que son negativas. Vosotros mismos decíais, casi el 50% de la información que me llega puede ser fake news. Muy bien. Si eso es así, significa que pueden estar preparados en este momento para que les ayudemos y les, y les enseñemos a identificar estas fake news y también a identificar las informaciones que sí que son veraces. Ayudémosle a servirse de estas plataformas que identifican las fake news. Ayudémosles a alfabetizarse mediáticamente. Tenemos que enseñar a consumir información. Antes solo existían los medios, ahora cualquiera es un medio. Tenemos que enseñar a nuestras audiencias también en esto, ¿no? Cuando hacemos proyectos de educación, cuando hacemos proyectos de sensibilización, podemos incluir también esto, sobre todo para los jóvenes, para ayudarles a tener criterio. Y estos serán aliados, serán de nuestros aliados en el futuro. Obviamente, cuando hablamos de reputación, no quiero dejar de que hablemos de una cosa, y es que nuestra reputación no solo la gestionamos con lo que contamos, no solo la gestionamos con lo que decimos, ni tampoco se gestiona solo con lo que dicen de nosotros. Esto es un elemento,
importante, sí, pero no el único. La reputación, pongo aquí la definición que yo utilizo, no es la única, a mí me gusta, pero por supuesto cualquier otra definición puede ser válida. Es una valoración que los públicos hacen del comportamiento de la organización. Esta valoración está condicionada por las expectativas, por las experiencias y por el conocimiento y generará unas actitudes y un comportamiento favorable o desfavorable. Pero fijaos, el reconocimiento o la valoración que hagan de nosotros los públicos no está solo condicionada por las noticias favorables, desfavorables, mendaces, verídicas que estén recibiendo, sino también por cómo somos nosotros con ellos. Nos jugamos la reputación en el contacto, en la entrega del servicio, en la entrega del producto, en cómo son nuestros empleados, en los impactos que tenemos. Ahí también nos la jugamos. No estamos jugándonos la reputación solo en la comunicación o en las noticias que aparecen de nosotros. Más bien, recordemos que la reputación tiene unos elementos y todos ellos los podemos trabajar. Si vemos que es imposible para nosotros luchar contra las fake news, trabajemos más intensamente el resto de los elementos. Contrarrestemos la poca credibilidad que puedan tener estas fake news con la credibilidad que sí van a tener nuestros comportamientos corporativos con los públicos. Contrarrestemos lo que puedan escuchar sobre nosotros con la experiencia que tienen con nosotros. En la reputación siempre tenemos unos elementos que están en el desempeño corporativo y unos elementos que están en la mente, a veces caprichosa, de los grupos de interés. Pues bien, fortalezcamos la experiencia que ellos tienen, fortalezcamos el cumplimiento de las expectativas, fortalezcamos lo que nosotros decimos con estos 6 claves que hemos mencionado y de esta manera podremos estar desequilibrando la balanza en contra del poder que puedan tener las fake news sobre nosotros. Recordemos, decía el padre de las relaciones públicas, Edward Bernays, hacerlo bien y hacerlo saber, en ese orden. Si lo hacemos bien y lo hacemos saber, las fake news serán un elemento más, pero no será el elemento más determinante. Había otras épocas en las que podíamos tener un perfil más bajo, había otras épocas en las que podíamos permitirnos no hablar sobre nosotros. Ahora ya no es tan fácil mantener ese perfil tan bajo, porque como decíamos antes, lo que no digas tú, lo dirán de ti. Y en el mundo empresarial a veces son más decisivas las percepciones que la propia realidad. Luego, lo que hagas, que se sepa. No significa estar todo el día en los medios, significa que la experiencia que tengan sobre ti sea una experiencia sólida. Hazles saber por qué tú te comportas así. Hazles saber cuáles son tus valores, cuáles son tus propósitos, cuáles son tus intenciones, de manera que puedas consolidar la confianza que tienen en ti estos públicos. En el caso, como decía, de que no podamos luchar contra las fake news con el éxito que queremos, tendremos otro montón de herramientas adicionales que nos ayuden a equilibrar la balanza. Y tengo una última pregunta para vosotros, un par de preguntas. Mientras tanto, como os decía, podéis, por supuesto, hacer vuestras preguntas a través del chat, a través del Q&A. No dudéis en preguntar, comentar, hacer las reflexiones que consideréis. Un pequeño problema de conexión, así que igual creo que ya igual hemos pasado un poco el tiempo con el tema de las preguntas. No se preocupen a todas las personas que han estado conectadas, que trataremos de alguna manera de responder. De todas maneras, el video va a quedar en nuestro canal YouTube para que puedan repasar las ideas que yo creo que de verdad han estado todo el contenido hablando de la comunicación, sobre el tema de la transparencia, o cuál es, creo que nos enganchamos mucho con la parte del proceso de la comunicación cuando pasa el fake news, ¿no? Entonces esa información va a estar grabada, está en el canal YouTube, no se preocupen. ¿Alguna idea para cerrar esa parte de Jerusalén? ¿Cuál sería el consejo que darías a los profesionales que estamos involucrados en el tema de comunicación y estamos en organizaciones pequeñas o medianas o grandes? ¿Cómo nos enfrentaríamos a este escenario? Pues muchas gracias por tu pregunta, Catherine. Yo creo que este tipo de cosas, cuando surgió toda la democratización de la información y el flujo de las redes sociales como una información adicional, las compañías se preocuparon mucho. Yo creo que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Esto qué significa?
tenemos que medir bien, tenemos que observar bien el impacto, tenemos que aliarnos con aquellos que nos tenemos que aliar, buscar defensores, tener herramientas apropiadas para poder identificar dónde están las fake news y, como decíamos, tener claro quién es mi enemigo y saber por dónde me pueden atacar. Y siempre, como comentaba antes, contrarrestar con el comportamiento, contrarrestar con la experiencia que somos capaces de generar en el entorno de comunicación y en el entorno de relación, sobre todo con los públicos, ¿no? Nuestros empleados, por ejemplo, serán grandes portavoces nuestros que podrán contrarrestar todas estas fake news. También nuestros clientes y todos aquellos que nos conozcan. Trabajemos con la comunicación, pero también con el comportamiento. Muy bien, creo que es súper interesante lo que nos menciona Jerusalén, el tema de contrarrestar más que confrontar, ¿no? Y creo que esa sería la estrategia más inteligente finalmente dentro de estos escenarios. Bueno, de verdad agradecerte, la exposición ha sido muy interesante, Jerusalén, personalmente me ha enganchado muchísimas partes sobre la exposición de comunicación, la parte de transparencia, yo creo que nos va a ayudar muchísimo en este contexto a todos los que estamos involucrados en el sector. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que el próximo año ya esta situación haya cambiado y puedas venir a la universidad a seguir dedicándonos a esas asignaturas. De verdad sería siempre un gusto tenerte. Y gracias a todas las personas que han estado conectadas. No se preocupen, en el transcurso de las próximas horas se subirá el video para que ustedes puedan escuchar la sesión una vez más y tomar nota de aquello que se les pasó probablemente. Nuevamente, Jerusalén, muchas gracias. Y siempre estaremos en contacto a través de nuestros canales de redes sociales de la facultad.